hermanos, el mensaje que tenemos para compartir hoy se titula una supervía con Dios, y su propósito es que entendamos lo importante de que la relación que nosotros tenemos con Dios sea una relación de ida y vuelta. Hay un proyecto que se llama el Puente Euroasiático, es un proyecto que está llevando adelante el gobierno chino, que el objetivo que tiene es poder unir por vía de tren, es un proyecto ferroviario, ¿no? Todo por vía de tren, tratar de unir directamente China y los centros industriales de China con, en principio por lo menos, con Europa, en la forma más directa y más rápida y más eficiente posible. La idea es que ya más o menos se está logrando, o sea, no está terminado el proyecto, pero más o menos se están dando, es que hoy salir de una fábrica de China, que está sobre el mar oriental de China, justamente sobre la parte más industrial de China, y hacerlo llegar hasta Río Rin, en Alemania, que lleve unos 16 días de viaje, que es bastante 16 días, pero en general bien llevado puede ser mucho mejor de lo que lleva a hacer eso mismo en barco. Justamente dar toda esa vuelta en un barco de carga, incluso con algún atajo que ha hecho el hombre también para evitar alguna vuelta más larga, igual es una mejora en los tiempos. El récord en cuanto a distancia más larga la tuvieron con un encargue por primera vez, han habido otros, que fue allá por 2016, que es una ciudad industrial que se llama Xigu, en China, que no tiene nada de turístico, y hicieron un cargamento con unos contenedores y lo hicieron llegar, lo desembarcaron en Londres, justamente, cubriendo 12.000 kilómetros de distancia, atravesando a través de la mayor parte de Asia y poder, pasando por debajo del Canal de la Mancha y haciendo la entrega en Londres. Entonces fue todo un evento que se hizo en el momento. El proyecto chino es bastante ambicioso en realidad. Ellos quieren también hacer otro túnel ferroviario que pase por debajo del mar y que pueda conectarlos con Japón, a pesar de que no hay mucho amor con Japón entre los dos países. El comercio es lo que manda, y entonces justamente un túnel de que pase quizás por Corea y llegue a Japón. Y el plan y el sueño de ellos es que, si eso marcha bien, hacer más vías de tren todavía que vayan hacia el Ártico y puedan cruzar hacia América a través de un megapuente que pueda cruzar, y ahí poder cruzar mercadería hasta Alaska, Canadá, y llegar hasta Estados Unidos, y así, digamos, dejar bastante, no una vuelta al mundo entera, pero dejar bastante completa un giro comercial de poder mandar las mercaderías de ellos por un camino que no dependan tanto del mar y de los barcos, y a veces todo tarifas que hay que ir pagando en el viaje, y evitarlo. Tiene alguna dificultad el proyecto tiene alguna dificultad, algunos logísticos, y además justamente que hay que construir por territorio de otros países, y eso requiere una serie de permisos, de convenios, de arreglos económicos, o sea, hay que ir convenciendo a cada país que está en el medio de que realmente se va a beneficiar. Ahora, este proyecto se basa en algo más antiguo, que es más conocido, que era la famosa Ruta de la Seda, que funcionó desde la antigüedad y tuvo su mejor momento durante la época justamente de Jesús y de los apóstoles, y después siguió un poco más durante la Edad Media, se fue cortando. La Ruta de la Seda no era una sola ruta, era una serie de caminos que existían a lo largo de Asia, por tierra, había una versión por mar también que pasaba, y que justamente lo principal que llevaba era seda desde China hasta el Imperio Romano o hasta Europa. Los romanos amaban la seda, no tenían idea de dónde salía, sabían que venía de muy lejos, no tenían una explicación del origen, justamente porque además los chinos eran muy cuidadosos de que era un secreto de Estado. El gusano de seda lo tenían bien escondido, pena de muerte a cualquiera que tratara de llevarse un capullo, o sea, tenían todo un control justamente para que ellos tener el monopolio de la seda. Y los romanos la usaban y la cambiaban por oro, mucho oro que mandaban, que era lo poco que tenían así útil, y vino, que era talo, típico de Italia, que quizás no había en otras partes del mundo. Eso era lo único que ellos le podían devolver a los chinos, más o menos. A través de esa Ruta de la Seda viajaron exploradores, hubieron misioneros, hubieron viajes de famosos. La clave justamente para que el comercio fuera efectivo, de que justamente valiera la pena la mercadería. Antes no se hacía por tren, está de más decirlo, se hacían caravanas de camellos, se cargaban muchos camellos, una caravana, hombres armados también, porque había tramos del viaje que eran peligrosos, y lo que acá en Uruguay le decimos vaquianos, para ir conduciendo
y había que ir cruzando, algunos tramos eran por desierto, llegando hasta oasis también, y poder recargar ahí de vuelta con los camellos, recargar agua, comida, y poder seguir de vuelta haciendo el viaje hasta poder llegar hasta Europa o cercano Oriente y poder hacer una buena venta. Ese vínculo, obviamente, para que funcionara tenía que ser de ida y de vuelta. Pasaba en esa época, no servía ir con los camellos, recorrerse medio mundo con los camellos. Está bien, descargábamos la seda, la vendíamos a buen precio, pero volver con los camellos vacíos no era un buen negocio. Está bien, no servía. Entonces, lo que se necesitaba es que mercadería fuera y mercadería viniera, que fuera, ¿no? Se moviera. Hoy pasa lo mismo con los trenes de carga. O sea, no sirve de nada llevar todos los vagones, hacerlos cruzar ahora con todas estas vías de tren nuevas que hicieron los chinos, hacerlas llegar hasta Europa, descargamos la mercadería china y ahí, ¿qué hacemos? Volvemos con todo el tren vacío de vuelta. No era un buen negocio en general y por eso se está tratando de buscar la vuelta. El tema es que cuesta porque es desparejo, porque los chinos siempre tienen mucho para vender, para comprar también tienen cosas, pero justo los clientes principales de ellos, que son Europa, Estados Unidos, no tienen grandes cosas para darles a ellos que ellos no tengan, ¿no? Entonces es una relación despareja pero hay que mantenerla de algún modo. Salvando las distancias, esa relación despareja que tiene que ser de ida y vuelta, nosotros la tenemos, ahora todos los seres humanos, no entre naciones, ni países, ni gobiernos, la tenemos justamente con Dios. Es un vínculo de ida y vuelta. De Dios vienen cosas para nosotros y de nosotros tienen que ir algunas cosas también hacia Dios. ¿Está bien? No es para nada pareja la relación esa, porque estamos hablando el Creador contra criaturas que somos nosotros. Un Señor, un amo como es Dios, y nosotros que somos esclavos y siervos. Dios, que es todo suficiente, se sostiene a sí mismo, no es que verdaderamente necesita algo, y nosotros que somos todo dependientes, necesitamos todo de Él. Pero no deja de ser importante de que eso sea una relación de dar y de recibir, que va y viene, van y vuelven los camellos, los trenes, lo que sea, en el sentido espiritual con Dios tiene que ir y venir aquello, ir y venir. Y eso es lo que trata un poco el pasaje que tenemos para compartir hoy, que le voy a estar invitando a abrir, en Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 12. Seguimos con la serie de Proverbios, ya llegamos al capítulo 3. Vamos a ver la primera de 3 partes de este capítulo, quizás es uno de los más conocidos de Proverbios. Estuvimos viendo en otras entregas de la serie anteriores acerca de la exhortación que hace el rey hablándole a su hijo, acerca de valorar la sabiduría, de buscarla, de tener cuidado con cierto tipo de personas. Ojo, no te juntes con estos, ojo, no te juntes con estos otros. Qué importante de que vos prestes atención a esto, a lo otro, que guardes las cosas de Dios, que retengas las cosas de Dios. Proverbios 3, del 1 al 12, que leemos y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. En esta exhortación de Salomón vemos los beneficios de un vínculo fuerte con Dios y algunos elementos que tienen que viajar a través de esa vía, a través de esa conexión con Dios. ¿Cuándo es que tenemos un vínculo, un intercambio fuerte y bueno con Dios? Lo tenemos cuando nosotros, en primer lugar, retenemos las cosas buenas que nos vienen de Dios.
Dios nos manda cosas buenas y nosotros las retenemos, las agarramos y las tomamos. En segundo lugar, tenemos un vínculo fuerte cuando nosotros a su vez le enviamos a Dios lo que es debido, lo que Él se merece. Y en tercer lugar, relacionado con el primero, pero es un caso particular, nosotros tenemos un vínculo fuerte con el Señor cuando aceptamos la disciplina de Dios. Ahora, primer punto, tenemos un vínculo fuerte cuando retenemos cosas buenas de Él. La ruta de la seda, hasta el día de hoy, hay lugares históricos para visitar en el medio de los desiertos, que eran los puntos de parada, donde venían las caravanas, descargaban ahí, a veces cambiaban de animales, a veces cambiaban de personas, no es que era una sola persona que hacía todo el viaje de China hasta Europa, generalmente no, hubo algunos casos sí, pero generalmente no, intercambiaban los animales y ya vendían y volvían para atrás, ¿está bien? Eran lugares justamente construidos en piedra, donde cada caravana se encerraba, metía la mercadería al fondo, tenía donde alimentar los animales, tenía donde cocinar, donde comer, donde dormir el grupo, para después poder continuar viaje o ir hasta la ciudad ahí que estaba cerca y poder comerciar y volver de vuelta a su país. Está bien, pero lo importante eran los depósitos, la seguridad, el lugar donde se guardaba esa buena mercadería, fuera seda o fuera lo que viniera, que eran muchas cosas que venían, ¿no? Bueno, esta gente justamente eran buenos comerciantes porque apreciaban la buena mercadería y la reconocían. Del mismo modo nosotros tenemos que estar atentos a las cosas buenas que nos vienen de Dios y atesorarlas y valorarlas, más de lo que los romanos valoraban la seda todavía. Dice en el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Eso ya lo vimos en otros pasajes anteriores de Proverbios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque y una promesa, largura de días y años de vida y paz te añadirán. Lo que promete Deuteronomio 30:20, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, acercándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de días, o sea, años largos y también salud. Ahora vamos por el tema de las excepciones que más de uno debe estar pensando. Duración y calidad de vida. Y sigue en el verso 3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, otro nombre para la enseñanza y para los mandamientos. Y dice, sigue exhortando acá Salomón, átalas a tu cuello, ponételas como que fuera un collar, escríbelas en la tabla de tu corazón, está bien, grabátelas bien adentro tuyo, o sea, todo referencias al cuerpo y a ponerse adentro y afuera. Dice, mira, los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, vestite de ella, cubrite de ella y metelo adentro también, para que quede adentro, ¿está bien? Y justamente dice, escríbelas en tu corazón, algo que después vamos a ir viendo que en realidad solo no lo puede hacer el hombre, ¿no? Es la promesa de Jeremías 31, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Está bien, una promesa del pacto que iba a venir en Cristo. Pero está bien, la exhortación y mandamiento de Dios es, todos los mandamientos de Dios, atátelos, guardátelos, llévalos contigo. ¿Está bien? Verso 4, viene otra promesa, así como decía, larga vida y años de paz, acá dice también, así, haciendo estas cosas, o sea, guardando los mandamientos del Señor en tu corazón, atándolos a tu cuello, escribiéndolos en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. De esa manera, en general, vas a estar bien con Dios y los hombres también de alguna manera más o menos lo van a reconocer. Como pasó con el joven Samuel, primero de Samuel capítulo 2, Samuel crecía en estatura y en gracia, en favor, para con el Señor y para con los hombres, las dos cosas. Es otro de los frutos y de las bendiciones de cuando nosotros tenemos un vínculo fuerte con el Señor y retenemos cosas de Él. Las tomamos y las guardamos, no las dejamos ahí perdidas, la olvidamos, creo que la dejé ahí debajo del control de la tele, no sé qué, las cosas del Señor. No, las guardamos como la mercadería valiosa, como hacía esta gente que cruzaba la ruta de la seda. O sea, en resumen de este principio, tenemos vínculo fuerte con Dios, recibamos y guardamos lo que nos da. Pongamos la palabra dentro y fuera nuestro para ser, entonces, agradables a Dios y agradables a los hombres. Ahora, decíamos, ¿no? Ese viaje ese viaje de kilómetros, qué distancia, ¿no?, entre Dios y nosotros, y serán miles y miles de kilómetros en algún sentido, ¿no?, que tenemos. ¿Es de una sola vía? No, justamente es como la ruta de la seda,
y este proyecto nuevo de los chinos, para que ande bien, tiene que ir y volver la cosa, tiene que ir y volver. No solo por un tema comercial, sino por un tema diplomático también. A los países, a los gobernantes de los países no los deja bien parados de que tengan un vínculo comercial con otro país y ese país solo le compran y no le venden nada. Quedan mal. Primero, se le enojan, los locatarios se le empiezan a enojar justamente. Los productores, los comerciantes del propio país se van a enojar. Dice, como todo compramos, nada vendemos. Viene aquello de la famosa balanza comercial, todos esos problemas. Entonces, una vía sana tiene que ser de ida y vuelta, no solo por un tema comercial, económico, sino también de relaciones públicas. Cuánto más con Dios todavía, ¿no? De que Él es digno de toda la gloria y de toda la honra y de muchas cosas más. Lo que nos lleva al segundo punto. Dijimos de que tenemos un vínculo fuerte con el Señor si recibimos las cosas buenas que nos manda. Ahora también tenemos un vínculo fuerte con Dios cuando nosotros le damos a Él lo que es debido, lo que se merece. ¿Está bien? Que son varias cosas y que son las que se listan en los siguientes versículos. Versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confianza, primer elemento. A Dios hay que mandarle por tren, por camello, ¿no? Confianza hay que mandarle al Señor. La palabra esa en hebreo, confía, también quiere decir aférrate, descansa en Él, o sea, descansa en el Señor, confía en Él. Es una cosa que nosotros, la confianza es una cosa, está bien, es como un proceso interno nuestro. Yo tengo confianza en Dios, pero es una cosa que uno le está regalando, le está dando al Señor, le está entregando al Señor. O sea, es una mercadería en definitiva también. En la economía espiritual es una mercadería. Yo le estoy dando confianza al Señor. Es algo que sale de mí y va para Él. Está bien, es digno de toda confianza al Señor. Enviémosle confianza, démosle confianza. Segundo elemento importante, reconocimiento de las cosas que le tenemos que mandar a Dios. Dice verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Sigue en el 7. No seas sabio a tus propios ojos o tu propia opinión, dicen otras versiones. Está bien, y dice también Romanos 12:16. El reconocimiento es otra cosa que también parece como una emoción nuestra, pero en realidad es algo que uno le entrega al Señor. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, reconócelo, conócelo, considéralo, date cuenta de Él. Esas son otra forma de decirlo. O sea, cuando veo que me pasan cosas, buenas, malas o más o menos, veo la mano de Dios atrás de eso. No estoy diciendo de que me tiro una conclusión así de cabeza y digo, esto Dios lo hizo por tal y tal y tal, que a veces pueden pasar cosas y la conclusión es mala. O sea, razonamos mal de que por qué vino, por qué pasó. Para bien o para mal, cosas buenas o cosas malas, ahí metemos cosas nuestras en nuestra imaginación y le erramos. Por eso es importante estar armados con la palabra de Dios para poder empezar a conocer más a Dios y la manera que Él obra. Pero cuando pasan cosas, en definitiva, meditándolo, a la luz de la palabra de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo, yo reconozco que Dios intervino ahí, sea una bendición, sea una dificultad, sea un llamado de atención. Estoy reconociendo de que Dios obró ahí, en esa manera, justamente ignorarlo, no pasarlo por alto. Bueno, no sé bien qué pasó acá, cosas que pasan. El día viene malo, el día viene bueno, depende, va y viene la cosa. Es lo peor que podemos hacer como creyentes. Tenemos que reconocer la mano de Dios y decir, Dios, que es soberano, que es providente, o sea, que está en los detalles, está ahí obrando. Entonces yo lo voy a reconocer. Reconócelo en todos tus caminos y Él lo va a enderezar, o sea, los va a alisar tus sendas. O sea, las va a hacer transitables, que era un lujo. En la antigüedad tener un buen camino para el comercio era un lujo tremendo porque realmente no había. Eso después empezó a venir más adelante. Entonces tener un camino, una senda lisa, más o menos pavimentada con lo que se podía en la época, era un lujo. Entonces dice, Él va a pavimentar, o viniendo el ejemplo acá de los chinos y de los trenes, Él va a hacer buenas vías de tren por las que ande así, como andan estos, ¿no? Estos trenes a 300 kilómetros por hora, va a poder circular todo bien por ahí. No seas sabio en tu propia opinión, el versículo 7, ¿no? Por más que el camino parezca trillado, por más que digas, no, pero si yo esta senda la vengo haciendo todos los días, esto es la rutina mía de todos los días, yo ya estoy acostumbrado a tratar con estos problemas, yo ya trato con gente así, yo ya sé. No seas nunca sabio en tu propia opinión, siempre reconociendo la mano de Dios que tiene que estar interviniendo, decir, Señor, la verdad que no sé nada, el que lo sabe sos vos, así que quiero que me conduzcas y me
me alices el camino, me alices la vía del tren, me alices la ruta. Entonces, en nuestro vínculo bueno con Dios le damos confianza, dijimos, le damos reconocimiento, también le damos reverencia. Verso 8, dice, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos, justamente. David, en 2 de los salmos, cuando confesaba al pecador, él decía que lo sentía como en los huesos, el pecado. Una forma, una figura, o quizás literal, no sabemos. Sin duda, que nosotros tengamos temor del Señor nos va a hacer apartar de la senda del mal. Ya lo estuvimos viendo la vez pasada, algunas sendas del mal, con los hombres, los varones malvados, las mujeres malvadas, pero además va a ser de alguna manera medicina para nuestro cuerpo y alivio para tus huesos. Acá cuando dice cuerpo y huesos, usa unas palabras en hebreo que da a entender el alma y el cuerpo físico, las dos cosas. Está tratando de cubrir todo. Dice, te va a hacer bien para el alma, te va a hacer bien para el corazón, te va a hacer bien para la mente. Y en general, ahora de hoy estamos hablando con el general de Proverbios, en general te va a ir bien también. Es verdad, sí. A veces una vida perdida sin el Señor se siente, ni que hablar sobre la mente, ¿no? Está de más decir en un país como el nuestro, como en Uruguay, cómo se siente sobre la mente. Pero sobre el cuerpo también de alguna manera se siente. Caso bien básico, vicios, maneras de maltratarse el cuerpo, cosas que terminan destruyendo. Así que Dios es digno de confianza, reconocimiento, reverencia y de honra, dice el verso 9, hablando justamente de bienes que viajan por tren y mercaderías que van y vienen de China, de Europa y todo eso. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, con las primicias, como dice Éxodo 22 y 23, traerás lo mejor a Jehová. No demorarás en presentar tus primicias, las primicias de tus cosechas ni de tu lagar. Los mandamientos que tenía Israel, los primeros frutos que daba, lo que sea que ellos cultivaran o que criaran, si eran animales, lo primero que aparecía, primeras crías, primera cosecha, ir y llevárselo al Señor. La promesa, volvemos de vuelta a otro versículo de promesa, verso 10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Otra de las promesas de la ley, Proverbios se basa sobre la ley, no repite las cosas de la ley, pero dice, bueno, tenemos entendida la ley de Moisés, ahora vamos a exhortar arriba de eso y agregarle y hablar sobre la sabiduría. Pero por eso siempre está haciendo referencia a Moisés, sin nombrarlo, está hablando siempre de él. Una promesa de Deuteronomio 28, decía de que si escuchábamos con atención la voz del Señor, poníamos por obra todos sus mandamientos, entonces Jehová mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Es una responsabilidad del miembro de cada congregación o de creyente, que ha hecho confesión pública de su fe, contribuir económicamente, en forma alegre, de lo mejor, sin esperar, confiando en las promesas de Dios y al mismo tiempo, ahí se termina la parte comercial de los chinos. Digo, mira, yo te mando, señor de gobierno chino, y vos me mandás, no. Esa parte, como justamente el otro día decía el pastor, eso no corre. Nosotros no estamos haciendo trueque con el Señor de cosas. No, eso no. Damos generosamente al Señor y confiamos de que Él va a proveer. Pero nada de intercambios, de semillas y de siembra y todo. Quiere sembrar, se pone una tierra en el fondo de la casa y siembra. Y si quiere pone papas, chauchas, lo que quiera. Pero nada, después no. Eso que dicen en un canal de televisión, no, por favor. Entonces, es una responsabilidad nuestra. Ahora, se empieza a poner un poco difícil, ¿no? Porque empezamos a ver mandamientos de obediencia, estuvimos viendo en el primer punto, y cómo va a impactar en nuestra salud, nuestros años de vida. Ahora, acerca de la honra y las cosas que le tenemos que dar al Señor, honra, reconocimiento, honor, y también que tiene otras promesas. Y se empieza a poner un poquito difícil, ¿no? Decimos, qué bravo, qué alta la vara, qué difícil lo que está pidiendo el Señor. Dice un profesor Atkins, conocido, que es del Seminario Bautista del Sur, en Kentucky, que eran las instrucciones, ya lo vimos igual, de Proverbios, que le daba rey al príncipe heredero de Israel. Eso era Proverbios, básicamente, ¿no? Rey hablándole al hijo. Pero el problema que hay, esto eran los mandamientos que tenía que cumplir Israel en la tierra prometida. Pero el problema es que ni Salomón, siquiera que escribió esto, y el hijo menos, y los nietos menos todavía,
ni ningún rey en general de Israel o de Judá pudo ser lo suficientemente fiel para cumplir con todas estas cosas con Dios y a su vez recibir todas las promesas que Dios había dado. Entonces uno mira esto y dice, está difícil hacerlo y no se ve mucho, a veces no se ve o se ve medio salteado algunas de las bendiciones que estamos viendo. Ya vamos a llegar, de hoy estoy prometiendo, ya vamos a llegar a eso. Por último, y hablando de eso, de Salomón que desobedeció y de sus hijos. Bueno, hay algo más en ese intercambio que también entre justamente cuando fallamos, cuando no estamos a la altura de la medida de Dios. Bueno, la desobediencia justamente, y nos lleva al tercer y último punto. Es que dijimos que tenemos un vínculo fuerte con Dios cuando recibimos de Él las cosas buenas, tenemos un vínculo fuerte con Dios cuando le damos honra, reconocimiento, las primicias, todas estas cosas a Dios, pero también, justamente cuando fallamos, en tercer lugar, tenemos una señal de que tenemos, parece contradictorio, un vínculo fuerte con Dios, es cuando recibimos de Él su disciplina. ¿Qué pasaba con la ruta de la seda en la antigüedad? Generalmente la ruta de la seda ayudaba a prosperar a las civilizaciones, en general, está bien, o por lo menos les iba bien, sobre todo los chinos eran los que más ganaban, como siempre, lo hacían en la antigüedad, parece que lo están haciendo de vuelta ahora, y marchaba todo bien, el comercio, había intercambio de bienes, de todo, pero la ruta de la seda también tuvo su lado oscuro. Hubo momentos en que se utilizó para mandar cierto tipo de mercaderías que eran totalmente destructivas para el que las recibía. Hubo momentos que se utilizó para fines malos. La ruta de la seda también sirvió para transmitir enfermedades que vinieron de Oriente y llegaron hasta Occidente. También hicieron estragos completos. Aún mirando de lejos toda la historia de la ruta de la seda, todas las cosas que viajaron a través de la ruta de la seda, personas, cosas buenas, cosas malas, en general ayudaron a provocar cambios que a largo plazo, visto de lejos, obviamente no para las personas que lo sufrieron en carne propia, ayudaron al desarrollo de la civilización y al final, en ese negocio que parecía tan desbalanceado, el gran ganador fue Europa al final, justamente, por algunas cosas que pasaron a través de la ruta de la seda. Con Dios es totalmente diferente, porque es un Dios bueno y santo, entonces Él cosas destructivas no nos manda cosas dañinas o cosas que vienen con un propósito de maldad, pero sí Él obra con disciplina. Ahora vamos a eso. En el verso 3:11 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor o la instrucción, ni aborrezcas su reprensión. O sea, no rechaces la disciplina, no te resientas, no te alejes de la disciplina de Dios. No la aborrezcas. La palabra hebrea para aborrecer puede ser que no te fatigue, no te ofenda, no te dé arcada, no te dé asco, la palabra en hebreo que quiere decir no te dé asco la disciplina del Señor. Porque, y explica, verso 12, porque el Señor ama a quien reprende. Cosa que se trata también en los salmos que están tan conectados con Proverbios, Salmo 94, 12 y 13, no lo busquen, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, disciplinas y lo instruyes sobre la base de tu ley, para darle tranquilidad en los días de la desgracia, en tanto que para los impíos se cava una fosa. Justamente, los impíos y los malvados están haciendo un agujero propio, ¿no? Es la naturaleza del hombre, natural, así como viene el mundo. Siempre haciéndonos un pozo para irnos metiendo más adentro y después ahí viene lo que pasa con las paredes de tierra, ¿no? La disciplina es la forma en que a veces Dios interviene para que la punta de metal del pico se desprenda, o sea, con el pico de madera se desprenda, la punta de metal salga volando y nos pegue en la cabeza. Sí, feo y peligroso, pero peor que sepultado bajo kilos de tierra todavía. Y ahí ya no hay salida. Es la forma de frenarnos el cavado de la fosa que a veces nos hacemos con hábitos pecaminosos. Es feo el cimbronazo y el golpe del pico cuando se nos pegó contra una piedra y huele y nos pega en la cara, bastante feo, ¿no? Pero es peor, es lo que puede impedir, es peor si no pasa, es lo que puede impedir justamente que completemos nuestra propia sepultura. Y continúa diciendo ahí en el verso 12, poniendo el ejemplo de la disciplina, como un padre al hijo en quien se deleita. Este tema lo comenta el autor de Hebreos, acerca de la disciplina de un padre al hijo, en Hebreos 12, 7 al 11, lo voy a leer en Dios habla hoy, no lo busquen, dice, ustedes están sufriendo para su corrección, Dios los trata como a hijos.
¿Acaso hay un hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Tema de Apocalipsis 3:19, cuando el Señor le habla también a la iglesia de la Odisea, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿cómo puedo entender en medio del dolor, cuando me está golpeando el dolor o me está golpeando la prueba, y poder entender bien qué es lo que está pasando? Algunas palabras de verdad, pero también de consuelo, de un reformador muy conocido. Él hacía una distinción entre dos cosas: cómo Dios trata a sus enemigos y cómo Dios trata a sus hijos, ya cuando unos u otros obran y actúan contra Él. Y él tira y dice varios principios acá. Uno primero distingue entre lo que es un juicio de venganza, una descarga de ira de parte del Señor, y otro, una corrección de parte de Dios para los hijos, ¿tá? Que es totalmente diferente. Es más, él propone incluso, con los cuidados del caso, porque a veces se utiliza obviamente en la palabra de Dios, no utilizar mucho la palabra castigo para los hijos de Dios, sí hablar de corrección. Y entonces se explica, bueno, cuando los hijos Dios los aflige por amor, no por ira. Muchas veces, lamentablemente, si no se arrepienten, a los malvados, cuando Dios obra con su justicia, le manda una señal adelantada de condenación, ¿no? A ver si los trae arrepentimiento. Pero para los hijos los corrige para darles un remedio que los prepare para una eternidad de gozo y de dicha con Él. Nosotros sabemos de que Dios, cuando nos reprende, entonces justamente lo hace como padre, no lo hace como enemigo. Y entonces acá este autor analiza varios casos, el caso de David, de la mujer adúltera, algunas palabras de otros profetas, para mostrar cómo Dios está obrando en cada caso. Lo que quiere mostrar, una cosa muy importante que resalta el autor, que está muy interesante, es de que cuando Dios obra con disciplina contra nosotros, no nos está cobrando, nos está tomando el cobro del pago por la ofensa que le hicimos. Estoy hablando con sus hijos. No está haciendo eso. Primero, porque es difícil que nosotros tengamos plata en los bolsillos, hablando en sentido figurado, para poder pagarle algo a Dios. Bravísimo va a estar. Que hagamos una ofensa contra Él, digo, pero mira Dios, yo te lo compenso así, o mis propias lágrimas te lo pagan. No, eso es una barbaridad. No tiene ningún agarre eso en la Escritura. Porque el pago propiamente por nuestros pecados, incluso los pecados futuros, los que han de venir todavía, el cobro de ese pecado ocurrió en la cruz con el Señor Jesucristo. Ese fue el verdadero pago, la verdadera satisfacción o compensación que hubo. Ahí fue el verdadero intercambio. ¿Está bien? Entonces, cuando Cristo obró de esa manera, nos habilitó de que de las muchas cosas que pasan en tu vida en el momento que vos crees en Jesús como Señor y Salvador, es de que justamente Dios te adopta como hijo, te toma como hijo. También nacés de nuevo, entonces también sos hijo en ese sentido. Pero Dios te adopta como hijo y entonces te disciplina, me disciplina para encaminarnos. Con esto no estoy diciendo, como siempre aclaramos, de que toda dificultad es una disciplina de Dios. Puede venir de otro lado, pero eso no es el tema que estamos tratando hoy. Pero cuando es disciplina, justamente es una disciplina de un Padre amoroso que nos está enderezando para prepararnos para la eternidad. En cuanto al pago mismo de la falta, el pago ya está hecho, lo hizo Jesús. No somos nosotros que se lo estamos pagando, ni se lo estamos devolviendo de ninguna manera. Ahora, a modo de resumen y de síntesis, Matthew Henry en sus comentarios da algunos principios de cómo él entiende estos. Podría resumir todo Proverbios 3 del 1 al 12. Él dice así: primero, debemos ser constantes en la obediencia
porque ese es el camino de la felicidad. Debemos vivir en dependencia del Señor, porque ese es el camino de la seguridad. Debemos conservar el temor de Dios, porque ese es el camino de la sanidad. Debemos servir al Señor con nuestros bienes, porque ese es el camino de la prosperidad. Y por último, debemos soportar con paciencia toda disciplina de Dios, porque ese es el camino de la madurez. Ahora, la duda que nos puede quedar de todo esto es, todas estas promesas de que si yo obedezco, larga vida, si temo al Señor, salud para mi cuerpo y para mi alma, ¿no son promesas firmes? ¿Por qué entonces las dificultades si estamos en el Señor? Bueno, y esto es una cosa que lo nombramos la otra vez. Proverbios es un libro de reglas y de principios generales. Dice, mirá, esto es la regla, esto es la norma, esto es lo que pasa siempre, o esto es lo que pasa la mayoría de las veces. Las excepciones de que por qué cuando se empieza a romper esto, se trata en otros libros. Se trata en Eclesiastés, se trata en Job y aparece en otras partes de la Biblia. Ahí se tratan las excepciones, acá se tratan las reglas. Vivimos en una época que aborrece las reglas generales. Incluso que sean generales, y uno ponga un cartel gigante arriba que diga, esto es una regla general, puede haber excepciones. Vivimos en una época que odia las reglas generales. Pero ¿qué pasa si? Pero yo tengo un primo, pero una vuelta le pasó a un vecino. Pasa así cuando empezamos a hablar a veces de las cosas de Dios. No, pero vos fijate que eso no se puede hacer así, porque mira, imagínate este caso, vienen y te empiezan a plantear todo un caso que habrá que estudiarlo, pero la realidad es que la regla es la regla general, es la que nos cubre la mayoría de los casos y la mayoría de las situaciones, y primero tenemos que creer en ella y después buscar respuesta en Dios cuando aparecen las excepciones. Ahora, ¿por qué muchas de estas cosas son reglas generales? Bueno, la primera causa somos nosotros mismos, porque ahí está diciendo, si haces esto, entonces Dios va a hacer esto. Pero yo de vez en cuando hago esto. Entonces esa regla no es una regla de hierro que funciona siempre, porque empieza a fallar conmigo en el primer paso. ¿Cómo puedo pretender de que a diferente acción no actúo a la medida, pero Dios sí tiene que estar a la medida? ¿Cómo puedo pretender eso? Ahora, podemos decir, bueno, ¿y qué hacemos con esa situación desesperada? Bueno, hay un pasaje, ¿se acuerda que recién leímos de que acerca de guardar los mandamientos aseguraba larga vida? Y uno de los salmos, también el 91, está hablando y profetizando, adelantado, está hablando acerca de Jesús. Un salmo mesiánico. Una de las promesas que tiene el Salmo 91, 16, acerca del siervo sufriente, acerca de Jesucristo, dice, lo saciaré de larga vida, hablando del Padre, ¿no? Y le mostraré mi salvación. Dice, bueno, está bien, Jesús tuvo una vida justa, pero ¿cómo larga vida? Si tenía unos 33 años cuando él murió. ¿Cómo puede ser una larga vida? Y también le pasó a Esteban, el primer diácono, que murió joven, y tantos hermanos de la fe que muchas de estas cosas no las llegaron a ver. Ni una larga vida, ni el lagar lleno de grano, ni en los depósitos llenos de mosto, ni nada de eso. No llegó a ver ninguna de esas cosas, justamente. Porque estas promesas son promesas que tienen su cumplimiento completo en la persona de Jesucristo y en su reino venidero. Ahí justamente es el momento que, ahí sí se convierte en una regla de hierro que no se quiebra con nada y además es permanente y justamente, y nosotros no hay peligro que vamos a poder cumplir, no vamos a poder cumplir porque justamente vamos a haber sido renovados y transformados, como ya lo estamos siendo, pero ahí glorificados justamente con Cristo. Jesús justamente es la respuesta al que hace que todas estas cosas cobren vida y sean posibles, porque eran difíciles para el judío que leía esto hace muchos siglos atrás y también para nosotros. Dios mismo es el que prepara su camino derecho y lo hizo a través de Jesucristo. Eso de hallar gracia con Dios y con los hombres. Le pasó al profeta Samuel y a quién más le pasó cuando estaba creciendo. A Jesús justamente, ¿no? En Lucas capítulo 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En gracia con Dios y con los hombres. Jesucristo vivió la vida derecha y obediente a todos estos mandamientos que nosotros no pudimos vivir. Él vivió en nuestro lugar, ¿está bien? Él cumplió esa medida. Él sí anduvo lleno de sabiduría, él atesoró los mandamientos, honró al Señor,
anduvo en reverencia del Señor, se confió completamente en Él, se entregó completamente en Él. Él sí dio la talla, Él sí dio la medida, por eso es nuestro representante. Él vino en nombre nuestro a hacer eso. A su vez, para el justo castigo de Dios, no estamos hablando de la disciplina, porque la disciplina era para los hijos, pero nosotros no vinimos al mundo siendo hijos de Dios. Nadie viene al mundo siendo hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. Cueste lo que cueste, no somos todos hijos de Dios. Yo no era hijo de Dios, vos no eras hijo de Dios, vos no eras hijo de Dios. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz, Él sufrió el pecado el castigo del pecado que nosotros merecíamos, y de esa manera nosotros fuimos declarados justos por Dios. Eso justamente cuando nosotros creemos a Jesucristo como Señor y Salvador, que ocurre. Viene un glorioso intercambio, como decía un himno, ¿no? Va el pecado y va la culpa para el lado de Cristo, y viene la justicia de Cristo hacia nosotros, y entonces de ese momento Dios nos mira como el justo, que cumple con todos estos mandamientos, que cumple con todos estos consejos de Proverbios. Nos mira y ve a Jesucristo otra vez puesto delante y nos ve de esa manera a Dios. Y si aún eso no lo has decidido, aún si todavía estás viendo las consecuencias de no haber confiado en Dios, nunca es tarde. Nunca es tarde mientras haya aliento, mientras haya todavía esperanza, para que puedas entregar tu vida al Señor, reconocerlo como Señor y Salvador a través de Jesucristo, pidiendo perdón por tus pecados, arrepintiéndote y pidiendo realmente que Dios cambie tu vida. Venía para un lado y dio un giro completo para el otro lado. Se endereza. Y ahí sí vamos a tener caminos derechos. Y ahí sí va a venir Dios y va a alisar y va a pavimentar o arreglar esa vía de tren. Pero ya no es que Dios nos va a dar un camino, sino que Él mismo fue el camino, como dice en Juan 14:6. Dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si aún no lo has hecho, tenés que hacerlo ya mismo. Y ahí sí vas a tener una super ruta, una super vía de tren, una super carretera que te conecta con Dios, y van a venir vagones y vagones, o más que camellos, ¿no? Ya ahora van a venir vagones y contenedores de bendiciones, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de la presencia de Dios mismo. No solo que Dios te va a enviar cosas, sino que Él va a venir a morar en tu vida. Y Dios también va a poner en tu corazón justamente, ahora con Jesucristo, en Él va a poner de que vos va a hacer nacer en vos de que vos quieras darle también a Dios, darle las cosas que son debidas que estuvimos viendo, honra, respeto, temor, confianza y todas las cosas que Él se merece. ¿Oramos? Querido Dios, te damos las gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios santo, un Dios de verdad. Tus mandamientos y tu palabra son buenos. Reconocemos que es bueno llevarlos atados a nuestro cuello, guardarlos en nuestro corazón. Reconocemos que tú eres el que nos guía y el que nos fortalece en todo. También, Señor amado, reconocemos, Señor, la importancia de que tú, como Creador, como Señor, como Rey de nuestras vidas, te mereces toda la honra, todo el respeto, toda la confianza, toda la esperanza, Señor. Sabemos que muchas veces fallamos en eso, pero tenemos ese auxilio y ese remedio, ese puente, esa vía de comunicación que en la persona de tu Hijo amado Jesucristo, que vino, hizo por nosotros lo que no podíamos hacer, pagó por nosotros lo que no podíamos pagar. Señor, si hay alguno que está entre nosotros, Señor, que aún no te conoce, te pedimos, Señor amado, que estés tocando su vida, que estés escribiendo en las tablas de su corazón, ya no solo de su mente, sino de su corazón, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, sensible, Señor, a tu espíritu, sensible a tus mandamientos, que estés renovándole y dándole nueva vida, que lo estés tomando como hijo tuyo, para que ya no sea un enemigo tuyo, digno, merecedor de tu castigo, que merezca tu castigo, sino que sea un hijo tuyo, que no solo vas a disciplinar, sino que vas a bendecir, vas a guiar, vas a fortalecer, vas a consolar, vas a llevar en tus brazos, Señor. Que estés quitando toda cosa de pensamientos, de razonamientos que se levantan contra ti, cualquier cosa del enemigo, cualquier obra espiritual, Señor, que entorpezca esto, y que realmente estés tocando esos corazones para que todos podamos intercambiar contigo, Señor, y transitar este camino justamente que es Jesucristo.
que nos estés acompañando durante el resto de la semana y que aquellos que por tu gracia te conocemos podamos seguir atesorando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.